Muy bien. Empecemos con derivación en más de una variable. ¿Ok? Ahora cambia un poco lo que veníamos haciendo normalmente porque ya no estamos derivando, a diferencia de cálculo diferencial donde hacíamos derivadas de una sola variable, aquí vamos a tener dos. Pero en esencia es básicamente lo mismo. ¿Por qué? Porque vamos a derivar, por ejemplo, tengo la función x y si yo quiero la derivada de esto, vamos a derivar respecto a una o a la otra variable, ¿ok? Entonces, si yo hago la derivada, que ahora vamos a usar este símbolo que es una forma de escribir una d, vamos a tener d en x, ojo, esta es la notación cuando yo quiero derivar respecto a x, la función, cuando yo derive esto, ¿qué va a pasar? El i va a ser constante, va a ser como un número más. Así que si la derivada de x es 1, así que esto es y. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer la derivada con respecto a y, de la misma función. ¿Cuánto va a ser la derivada? Va a ser simplemente x. ¿Por qué? Porque mantenemos esto que acompaña a la variable que estamos derivando como constante. ¿Ok? Eso es lo importante. Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Ya? Es lo mismo de siempre. Simplemente hay que mantener cosas como constantes. ¿Ok? No, no es mucho más que eso. Bien, así que veamos un ejemplito. En este ejemplo, esta es la función. Es x cuadrado y coma 5x más seno de x. ¿Ok? Ahora mismo, mejor, empecemos con solo esta función. ¿Ya? Empezamos solo con esto. X cuadrado y, ¿ya? Veamos, derivamos esto. Vamos a derivarlo primero con respecto a x. Entonces derivemos la función, la derivada de f con respecto a x es igual a que es derivar x cuadrado y mantener el y como constante. Entonces 2x y, ¿ya? Y ahora la derivada de esto respecto a y. Esto simplemente es x cuadrado, porque es la derivada de y, ¿ya? Ahora hagamos esta función. 5x más seno de x. Ya, veamos. Entonces, la derivada con respecto a x de esto, ¿cuánto va a ser? Va a ser 5, esto es un 5 por 0 sobre 0, 5. Derivo x me da 5 más la derivada de seno de x, que es coseno de x. Bien. Ahora, la derivada de esta función respecto a y, ¿cuánto es? Acá no tengo y en ningún lado. Y cuando no tengo y en ningún lado, es 0. Pero si yo tuviera, por ejemplo, y acá, ¿cuánto sería? Sería simplemente, y a ver, acá tengo x, no, 0. Más esto de acá tengo el y, ya te digo el y, me quedaría solo seno de x, por ejemplo. Pero como es el caso, aquí simplemente sería 0, ¿ya? Entonces, cuando no esté la variable que estamos derivando, con la que estamos derivando, es simplemente 0. ¿Ok? Ahora juntemos estos dos. Juntemos estos dos y introduzcamos un nuevo concepto. ¿Ya? X, y. Entonces, x cuadrado y, coma, 5x más seno de x. Y ustedes me dirán, ¿qué es esto? ¿Qué es este tipo de función? Bueno, esto es una función vectorial, ¿ya? Esto es lo mismo que escribir x cuadrado y 5x más seno de x. ¿Ya? Es lo mismo de siempre. Es lo mismo de siempre. Esto simplemente es un vector. No es nada más distinto que eso. ¿Qué va a pasar acá? Que ahora esto es una función que me permite hacer más derivadas. ¿Por qué? Porque yo voy a tener la derivada, empezamos con la derivada de esta función respecto a x. ¿Ya? ¿Qué va a suceder? Que yo tengo la derivada respecto a x de esto de acá y de esto de acá. ¿Ok?
Entonces voy a tener la derivada de la parte de la función de la primera función y la derivada de la segunda función con respecto a x. ¿Ok? Entonces, primero la primera función ya lo conseguimos hace un momento atrás, 2xy. ¿Ya? Y esto también ya lo conseguimos aquí arriba. X cuadrado. No, perdón. Acá. 5 más coseno de x. Ya. Ok. Ahora veamos. La segunda función está de acá abajo. Ah, perdón. Acá estamos. Ahora, la de la primera función con respecto a x. Con respecto a y. Con respecto a y. Con respecto a y, esto cuánto me da x cuadrado. Ya. Y la función 2 con respecto a y, ¿cuánto me da? 0. Ya lo habíamos calculado aquí arriba. Lo mismo. Ok. ¿Y de qué me sirve esto? Bueno, pues resulta que esto es el jacobiano. ¿Ok? Esto que acabamos de hacer es la forma en la que se calcula el jacobiano. ¿Y cómo es el jacobiano? El jacobiano se puede escribir como d de f de x, y en este caso. Y el jacobiano, lo que hacemos para armarlo, después de hacer estas derivadas, es la derivada parcial con respecto a x, la derivada parcial con respecto a y de la función de la primera función, la derivada de la segunda función con respecto a x y la derivada de la segunda función con respecto a y. ¿Ok? Esa es la forma de armar el jacobiano, básicamente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me quedaría este jacobiano? Este jacobiano me queda. La primera función es 2xy. 2xy. Esta, la primera función con respecto a y, x cuadrado. Ya. Por acá arriba me quedó la segunda función. La segunda función con respecto a x. 5 más coseno de x. Y de la segunda función con respecto a y, 0. Perfecto. Veamos. Ahora, ya, esta es la forma de armar un jacobiano. Hicimos derivadas parciales y simplemente seguir esta fórmula de acá, haciendo las derivadas parciales como corresponde, y vamos a hallar el jacobiano. ¿Ok? Ahora veamos, ya entendiendo esto, algo similar sucede con el gradiente. ¿Ya? Introduzcamos también el gradiente, que este es el nabla. Este símbolo se conoce como nabla, este triángulo invertido. ¿Ok? Entonces veamos cómo se ocupa el nabla, qué es lo que hace el nabla. Bueno, dada una función de dos variables, el y, esta función de acá, ya, veamos cómo se calcula el gradiente. Este es el famoso gradiente. Y el gradiente, bueno, es algo bien similar a lo que acabamos de hacer. ¿Qué pasa? El gradiente se calcula, el gradiente va a ser siempre un vector, siempre que yo arranco una función de dos variables, que es, ojo, esta es una función que va de R2 a R1, o a simplemente R. ¿Por qué? Porque cuando yo evalúo por ejemplo en un par de números, evaluamos en 1,1, es decir, x igual a 1 y igual a 0. Cuando yo evalúo acá, ¿cómo me queda? Me queda e a la menos 1 y reemplazo por 0, 2. ¿Esto qué me va a dar? Me va a dar un número. En este caso, 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? La función vino, tomó dos valores, es decir, partió de R2 y acabó en R1, porque termina con un solo valor. Es decir, nuevamente, tenemos una función vectorial y pasa una función escalar, que en este caso es una función escalar. No es que inició una función vectorial, perdón. Esto es una función escalar, porque su salida siempre va a ser una escalar. Siempre va a tomar dos valores y su salida siempre va a ser R.
esto de acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tomemos otro par de valores, digamos 0 y 1, esta vez. ¿Cómo nos queda? E a la menos 0, 1 cuadrado. Esto es, e a la 0 es 1 y 1 cuadrado es 1, así que me queda 1. Bien, tomemos el gradiente de esta función ahora. ¿Cómo le aplico el gradiente a esta función? Primero la notación, fx, y, y el nabla, el gradiente siempre va a ser un vector, ¿ya? ¿Y cómo funciona? Es la derivada parcial en x y la derivada parcial en y, ¿ya? Entonces apliquemos esto. Fx, y, que por cierto, la función, ya no la recuerdo, es esta. Lo voy a poner por acá. Ya, sigamos. Entonces, ¿cómo me va a quedar mi vector? Hago la derivada parcial de la función con respecto a x. Ya, derivamos respecto a x. El y cuadrado se mantiene como constante. Y e a la menos x es e a la menos x por el menos x derivado, regla de la cadena, típica regla de la cadena del semestre pasado, o mejor dicho, de cálculo diferencial. Esta derivada, ¿cuánto es? Es menos 1. Así que simplemente pongo acá el menos y ahí estamos. Bien, y ahora la derivada con respecto a y. ¿Cómo me va a quedar? Me va a quedar el e a la menos x como constante, el y derivado, es decir, bajar el 2 y restarle 1 a ese 2 del exponente. Así que me queda así. Este es el gradiente de esta función. Así de fácil es calcular los gradientes. Simplemente es saber derivar, ¿ya? Tomar en cuenta que tomo las derivadas cuando estoy derivando con respecto a una variable, el resto de variables se mantienen constantes, ¿ok? Ok, entonces, bien, ya entendimos qué pasa, cómo se deriva, ya hicimos como una visualización rápida del global. Pero, ¿qué significa hacer este tipo de derivaciones? Bueno, volviendo un poco a lo que se hacía en una función, resulta que cuando yo hacía la derivada yo conseguía este plano tangente, es decir, yo sabía cuál era la inclinación, voy a hacerlo en rojo para que se entienda, yo conseguía esta inclinación, ¿ya? Pero ahora en dos variables, ya no es una curva, ahora es un plano, ¿ya? Y este plano, yo me puedo posicionar, por ejemplo, acá. Ese va a ser el vector x y este va a ser el vector y, ¿ya? Entonces ahora depende de las dos, ¿ok? Cuando yo hago las derivadas parciales en las dos variables, estoy hallando esta tangente, voy a hacerla en rojo no, esta tangente, ¿ok? Ahora esa tangente depende de las dos variables, ¿bien? Eso es lo que estoy buscando, para hallar qué tan inclinado está en este plano ese punto. Bueno, no es que ese punto, conseguir la inclinación de todos los puntos del plano, ¿ya? Eso es lo que busco, misma esencia de las derivadas en una variable, ¿ok? Volvamos de nuevo a unos ejercicios un poco más básicos para seguir afirmando el conocimiento y poder seguir mecanizando el cómo se resuelve, ¿ya? Empezamos con el que sería 4x cuadrado y menos 3x y ya. Calculemos entonces df de x y calculemos df de y, ¿ya? Entonces calculemos de f de x, calculémoslo. Entonces, acá. Ahí. Ya, la derivada de esto respecto a x. Entonces, respecto a x, el 4 y el y se mantienen constantes. Ya.
el x cuadrado bajo el 2, mantengo el x, le resto un exponente, típico derivación de cálculo diferencial. Acá el 3 y el cubo lo mantengo constante y el x lo derivo, x derivado es simplemente 1. Que sería por 1, simplemente 3 y cubo. Perfecto, vayamos con y. Ya, ahora respecto a y, el 4x cuadrado constante y el y lo derivo sería 1. Así que simplemente 4x cuadrado menos. Acá el 3x lo mantengo constante y derivo el y cubo. El y cubo derivado es igual a 3y cuadrado. ¿Cierto? Bajo el 3 y al 3 le resto 1 y ahí está, 3y cuadrado. Típico. Entonces 3 por 3, 9. Ah, por cierto, acá es 8. Perdón. No. Sí, estamos bien. Y acá sí es 8. Es 8. X, Y. Ahí sí se ve mejor. Ya, tenemos entonces, tenemos por acá 9x y cuadrado. Perfecto. Y ahora evaluemos cada una de estas en el punto 1 menos 1. Entonces evaluemos en el punto 1 menos 1. A ver, evaluemos tanto esta función como las derivadas en 1,1. A ver cuánto nos da. Entonces, evaluando en 1,1 menos 1. Acá sería 4, 1 al cuadrado, menos 1, menos 3, 1, menos 1, claro. El valor de x es el valor de y. Ya, eso es lo que estoy haciendo. ¿Y acá cuánto me da? 4, 1 al cuadrado, 1, menos 1, menos 4, menos 3, menos 1 al cubo es menos 1. Ojo, menos 1 al cuadrado es positivo. Cuando esto es impar, es negativo. Ya por si acaso, por si se les ha olvidado. Ya, esto parece una ahí, 4. Menos por menos acá sería más, 3. Entonces esto sería menos 1. Perfecto. Ahora evaluemos menos 1, menos 1, la derivada parcial con respecto a x. Sería de hecho lo voy a anotar abajo. Acá. Y esto lo vamos a anotar de esta manera. 1, menos 1. Así se anota cuando lo estoy evaluando en un punto, por si acaso. Entonces me quedaría 8 por 1 por menos 1 tengo el valor de y, menos 3 por menos 1 al cubo. Eso sería menos por más, menos 8 menos por menos más 3. Eso es igual a ver aquí abajo, eso es igual a menos 5. Perfecto. Ahora hagamos lo mismo, pero para la derivada parcial en x, en y. La derivada parcial en y sería 1, menos 1, cierro, 4, 1 cuadrado, menos 9, 1, y el menos 1 al cuadrado. Y acá, menos 1 al cuadrado sube el positivo. Entonces, 4 por 1, 4, menos 9 por 1 positivo por 1, así que me queda ahí y me quedaría menos 5, ¿no? Listo, bien. Con eso estaríamos con este ejercicio, ¿ya? No necesariamente tienen que coincidir, por si acaso, este y este, ok. Veamos otro, este, ya, a ver. F de x, y es igual a x cuadrado más
y cuadrado. Ojo, estos son, de hecho lo voy a dar un poco más grande para que se vea. X cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Ok, calculemos. Entonces la derivada parcial con respecto a X sería, ya, ¿qué va a pasar acá? Cuando X está arriba, entonces sabemos que la derivada de la exponencial es la misma y bajo el exponente. X cuadrado más y cuadrado y eso derivada. Ok, x cuadrado más y cuadrado. Ahora, yo estoy derivando con respecto a x, así que el y cuadrado es 0. Acá me quedaría la derivada de x cuadrado es 2x. Así que sería simplemente 2x a la x cuadrado más y cuadrado. Ok, bien, ahora hagámoslo con respecto a y. La derivada de f con respecto a y. Con respecto a y. La función es el de arriba, ya. Entonces, apliquemos lo mismo. A la x cuadrado y cuadrado, x cuadrado más y cuadrado, derivado. Ya. El x, como no está ahí, de 0. Ya, esto se va a 0. Ahora, el y cuadrado, sabemos que es simplemente 2y, y me queda entonces 2y a la x más y cuadrado. Por si acaso se están preguntando, ¿por qué fue 0? Es que 0 simplemente, simple y llanamente porque no está multiplicando en x, ¿ok? Porque está guachito, está solito. ¿Ok? Si estuviese acompañado multiplicándose por un y, no sería 0. Como está solo, recordemos que cuando hacemos derivadas, nuestras fronteras, por así llamarle, son los signos de más o menos. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta eso, que cada vez que ustedes deriven algo como esto, ustedes están derivando en x, esto va a ser 0, porque no está acompañado por un y. Y lo mismo si estamos derivando en y, este va a ser 0 porque no está acompañado por un y. ¿Okay? Tiene que estar acompañado para que se mantenga como una constante que está multiplicando a la variable que estoy derivando. ¿Ya? Ok. Entonces, veamos una cosa acá, y es que hay cierta, por así llamarlo, cierta similaridad o cierta simetría, que es esto, es que todo se mantuvo igual. Oh, no quiero verlo ahí. Todo se mantuvo igual excepto el y el x, ¿okay? Que fue lo que cambió. Entonces es como relativamente rápido poder hacer estas derivadas, porque casi siempre son bastante similares entre sí. ¿Ya? Entonces no es complicado, en verdad no es nada complicado. Si poco a poco se puede ir haciendo. Ya, vayamos ahora a algo un poco más complejo. Hablemos de regla de la cadena, ¿ok? Y es que hay veces en las que yo voy a tener una derivada, voy a tener que derivar una función y regla de la cadena. Voy a tener que derivar varias veces una función con respecto a sus múltiples variables, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué va a pasar si yo tengo la derivada de esta función? Miren, tengo la siguiente función, que va a ser, o mejor, pongámosle, para que no nos confundamos con que sea un ángulo o algo, digamos que esa función es g de x, en este caso no va a ser g de x, va a ser g de u, p, w, ¿ya? Sí, es bastante, ustedes me podrán decir, oh, pero es complicado, pues resulta que no. Esta g de u, b, w es la función, esto es una función y esta es otra función, ¿ok?
¿qué está pasando acá? ¿Qué es lo que quiero llegar con la regla de la cadena? Es que hay funciones que son compuestas, ¿ok? Entonces, esta función justamente eso es lo que quiero venir a mostrar. Que cuando yo estoy derivando, a veces, por ejemplo, si yo quiero derivar esta función con respecto a sus variables, o sea, yo voy a hacer la derivada de g con respecto a u, por ejemplo. Esa función, para yo poder hacer esa derivada, tengo que ir a hacer la derivada de f, ¿ok? Porque es una función compuesta, es f o g, f o g. Entonces, como es compuesta la función, yo tengo que tomar esta función e ir a derivar acá, y derivar acá, y derivar acá. Y eso hace que sea bastante más larga y bastante más complicada la derivada al inicio de entenderla. Ok, entonces voy a ir muy poco a poco en este ejemplo para que se vea y se entienda bien. Ya, entonces, ¿cuál es el paso a paso para resolver esto? Primero entender que va a ser compuesta, ¿ya? Entonces, ¿qué hago yo para poder hacer esto más fácil? Es ir y decir, ya, esto de acá va a ser X, esto va a ser Y y esto va a ser Z. ¿A qué me refiero con eso? Con renombrar que X va a ser igual a U menos V. Esto de los dos puntos igual significa que es exactamente igual. Eso se refiere. ¿Ya? Es decir, que Y es exactamente igual a V menos V. Y voy a decir que Z es igual a W menos U. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿cómo me está quedando este asunto? Me queda U, V, W igual a F de X, Y, Z. ¿Ya? Bien. Y ahora nos vamos a aprovechar mucho de la notación. La notación es la que nos va a ir guiando para hacer esta derivada. ¿Ok? Entonces comencemos con la derivada de G con respecto a U. Ya derivemos con la derivada de G con respecto a U. Entonces, ¿qué tengo que hacer para derivar en U? ¿Qué es lo que me tengo que fijar? Que en esta función, al ser compuesta, los componentes en X de F tienen U. Componentes de Y en X no tienen U, pero los componentes de los componentes de F en Z tienen U. Así que yo tengo que ir a derivar la función en todas, en hacer la derivada parcial en X, en Y y en Z para poder ir a ver el B. Y aquí tendría que hacerlo si hubiera un B, si hubiera un U. Entonces tengo que, recapitulemos, voy a ir a hacer la derivada parcial de X con respecto a U, de Y con respecto a U aunque no esté, y de Z con respecto a U. ¿Ok? Entonces esto se traduce, esta derivada de G en U se traduce como la derivada parcial de F en X. Ustedes me dirán, pero yo estoy derivando en U, y aquí es donde entra la notación. Yo voy a derivar F en X, ya voy a derivar en X, y a su vez voy a derivar X en U. ¿Ok? Esto sería lo mismo que anotar. Esto de acá sería exactamente lo mismo. Voy a escribirlo por acá. Decir, esto es lo mismo que decir la derivada de F en U. Ahí es justo lo que quiero buscar. Es justo eso lo que yo necesito. ¿Okay? Llegar a la derivada en U. Por eso es que se complejiza un poco esta derivada. Porque hay que ir viendo que llegar al camino correcto. ¿Ok? Entonces, sigamos haciéndolo. Sigamos haciendo la derivada en G de U.
no, y tengo la derivada en f de x multiplicado por la derivada en x por la derivada en x con respecto a u, ya, más la derivada, acá viene este tema del más, de i por la derivada en i con respecto a v, perdón, por u también, y no, ya, más la derivada en f del z, de esta componente z, por la derivada de z con respecto a u. Y esto es regla de la cadena, es ir viendo las derivadas. Entonces, si yo quiero derivar g, yo tengo que derivar f. A su vez, yo tengo que derivar las componentes de f. Por eso es que yo hago esta notación del x igual a esto de acá, del y igual a esto de acá y del z igual a esto de acá. Porque así es más sencillo poder hacer las derivadas. ¿Ok? Sé que es complejo, así que vamos a hacer todas las derivadas que corresponden con esto para que vayamos viendo poco a poco cómo se hace. ¿Ya? Ok, entonces, ¿cómo me va quedando esto de acá? Me queda la derivada de f con respecto a x. No la conozco. Ustedes me dirán, ¿cómo que no la conoces? No la conozco porque esto es una función desconocida. Yo solo sé los componentes de esta función, pero no conozco la función. Entonces ahí es donde entra la complejidad. Así que, ¿qué es lo que va a pasar? Que acabo de tener siempre esta derivada. O puedo anotarlo como f', o anotarlo... No, de hecho hay que anotarlo como corresponde, como la derivada de f con respecto a x, porque es con respecto a x, no es simplemente f'. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me queda la derivada de x con respecto a u? Es decir, tomar a de u menos b. Esta derivada de acá, ¿cuánto es? La derivada de u es 1 menos 0. Ya, entonces, como esto es simplemente eso, entonces por 1, ¿ya? Más nuevamente la derivada de f con respecto a y no la conozco, ¿ya? Pero sí sé cuánto es la derivada de esa componente. La derivada en i de u, 1 está acá, ¿cuánto es? Simplemente 0, ¿ya? Entonces eso de ahí va a morir, más la derivada de f con respecto a z por la derivada de z con respecto a u. Acá tengo u, pero tiene un menos adelante, así que va a ser la derivada de u con respecto la derivada de la función, que es w menos u parece una vez, ya, con respecto a u. ¿Esto cuánto va a ser? Es menos 1, ya, porque w es 0 y esto, la derivada de u es 1 con el menos 1. Así que esto de acá se traduce en la derivada de f con respecto a z por menos 1. ¿Ya? Entonces finalmente, ¿cómo me queda esto? Me queda la derivada de g con respecto a u de la derivada de f menos la derivada de f con respecto a z. Perfecto. Esa es la primera componente. ¿Ok? Esa fue la componente u. Ahora me falta b y me falta w, así que tengo que repetir esto. Notemos de nuevo. Entonces la derivada de g con respecto a b, a v mejor dicho, va a ser igual a... Ya, entonces yo tengo ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir a derivar la función con respecto a su primera componente, que es x, ya, por la función
o sea, mejor dicho, por la componente con respecto a lo que estoy derivando ahora, que es b. ¿Ya? Esa es la forma de armarlo. Ese es el camino. El camino sí es. Entonces, la derivada en f con respecto ahora a la segunda componente que sí, por la segunda componente, la derivada de la segunda componente con respecto a b. Eso. La derivada en f de la tercera componente que es z por la derivada de la tercera componente con respecto a b. Eso. Entonces tenemos ahora que esto es igual a, ya sabemos que estas no las conozco, en este caso, en este ejemplo, ya, por, entonces la derivada, esta derivada, ¿cuánto va a ser? Veámoslo aquí arriba. La derivada en x de la componente x con respecto a b. De hecho, esto lo voy a copiar y lo voy a poner abajo para que sea más fácil. Ahí. Ya. Entonces, derivada de x con respecto a b es menos 1, ¿cierto? Eso va a ser 0 en la u y la b derivada va a ser 1 por el menos, ¿ya? Más la derivada de f con respecto a y, que no la conozco, por la derivada de la componente y con respecto a b va a ser 1, ahí está claro, más la derivada en f con respecto a z por la derivada de z con respecto a b. Acá no tengo b, así que va a ser 0. Perfecto, entonces esto muere y me queda entonces, voy a seguir bajando esto, entonces me queda la derivada de g con respecto a la componente b es simplemente la derivada de f con respecto a x negativo por el menos, más la derivada de f con respecto a y. Ok, y ahora nos faltaría la última. Yo sé que se ve extraño tanta notación, pero realmente esto es simplemente escribir, o también se puede escribir de esta manera. La derivada de f con respecto a x se puede escribir como f de un x chiquito. ¿Ok? Esa es otra manera de escribirlo, pero esto simplemente es notación. Decir la derivada de f con respecto a x, no es nada más que eso. No se preocupen. Sé que se ve como muy llamativo, pero en verdad no es nada muy complicado. Ya, terminamos entonces con la derivada de g con respecto a la última componente, que era w. Ya, entonces esto va a ser igual a la derivada de f con respecto a x por la derivada de la componente x con respecto a w, más la derivada de f con respecto a y por la derivada en y con respecto a w, más la derivada de f con respecto a la tercera componente de f por la derivada de esa componente con respecto a w. ¿Ok? Ok, entonces veamos cuánto nos da. Ya, la derivada de x con respecto a w es 0, porque no tengo w en la componente x. Entonces ya sabemos que va a ser 0. Entonces la derivada de f con respecto a x por 0 más. Ya, ahora la derivada de la componente y con respecto a w es menos 1. ¿Cierto? Derivo este 0, derivo este es 1 con el menos 1. Más la derivada de f con respecto a z. Por la derivada de z con respecto a w es 1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me queda esto?
me queda igual a este 0, esto muere, perfecto, entonces menos f de y más f respecto a z. Y eso es regla de la cadena. Ahí hemos terminado el ejercicio. Y ahora restaría sumar todo. ¿Ok? Eso es lo único que nos restaría. Era sumar todo lo que hemos hecho. O sea, era sumar esto de acá, esto de acá y esto de acá. Así tal cual como lo acabamos de hacer antes. Si se fijan, hicimos la derivada con respecto a una componente con más la derivada con respecto a la otra componente más la derivada con respecto a la otra componente. Es lo mismo. Entonces me faltaría ir a juntar todo esto. Entonces, voy a copiar acá. Voy a copiar acá. Voy a copiar acá. Oh, me faltó uno. Y esta. Entonces tengo por acá. Y esto es la derivada total. Ese es el nombre. Vamos a hacer la derivada total de esta función. ¿Ok? Entonces acá vamos a hacer la derivada de u, v, w. ¿Ok? Y esto de acá veamos cuánto nos da. Porque sí, se pueden sumar. Y resulta que en este caso, ojo, en este caso no se cumple siempre, es solo este caso. Y la derivada de f con respecto a x menos la derivada de f con respecto a x se van, la derivada de f con respecto a z más la derivada de f con respecto a z se va, menos más, y acá la derivada de f con respecto a y menos la derivada de f con respecto a y. Así que en este caso, la derivada total fue simple y llanamente 0. Solo en este caso específico, es para en el ejemplo, ¿ok? Ya, veamos, vayamos a otro tópico que me interesa hacer ahora, que son derivadas direccionales. En este caso de la derivada direccional, lo que estamos viendo es, volviendo a lo que les expliqué antes, cuando hacemos derivadas conseguimos la tangente al plano, ¿ya? Y si yo me pongo en un punto, yo voy a ver la tangente en ese punto, ¿ya? Pero la derivada direccional lo que me hace es ponerme en un punto, apuntar hacia otro punto y ver qué tanta pendiente hay en esa dirección, ¿ok? A diferencia del gradiente, el gradiente me dice cuál es la inclinación, ¿ok? En el punto en el que yo me ponga, en el punto en el que yo evalúe. Entonces, acá tengo un ejercicio de derivada direccional y tengo que estoy con f de x, y igual a y cuadrado de x y z, ¿ya? Y tengo el punto, voy a bajarlo un poco, el punto, parto desde el punto A, ¿ok? A partir del punto A que va a ser 0,1, menos 1 y voy a la dirección, voy en esta dirección 3 sobre 13, 4 sobre 13, 12 sobre 13. Y ustedes me dirán, qué vector más raro, no me gusta cómo se ve. Resulta que cuando nosotros hacemos derivadas direccionales yo necesito tener un vector unitario. ¿Con qué me refiero a un vector unitario? Grafiquemos un segundo grafiquemos un ejemplo en dos dimensiones, ¿ya? Digamos que yo tengo el vector 1, 3, ¿ya? Este vector.
para que este vector sea unitario, este largo de acá tiene que ser igual a 1. ¿Ok? Y en este caso, por Pitágoras, no es 1, porque acá sería 3, 1, y acá sería la raíz de 3 cuadrado más 1 cuadrado. Es decir, 9, 10, raíz de 10. Este no es unitario. Necesito que sea 1 acá. ¿Qué es lo que se hace? Se hace una... se busca, mejor dicho, se aplica esto de acá, que es tomar el vector y dividirlo por su norma. Que es la norma de un vector, por si no lo recuerdan o no lo han visto, es simplemente las componentes, por ejemplo, la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado más la componente z al cuadrado. Eso es la norma de un vector. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener 1 sobre la norma por este número, este escalar, que llamémoslo a, por el vector, o sea, la componente x y z. Y esa multiplicación me va a dar un vector unitario. ¿Ok? Entonces, ver la norma de este vector acá es fácil. ¿Por qué? Porque por Pitágoras también lo podemos ver, pero claro, es sencillo por Pitágoras porque sería simplemente notar que la norma de este vector, la norma de este vector es lo que me va a convertir unitario, es 1 sobre 13 por 3,4,12. ¿Ya? ¿Por qué lo digo? Porque ver que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 2 al cuadrado, el raíz de eso va a ser igual a 1. Lo pueden chequear. Pero esto es igual a 1. Y de por sí por Pitágoras, si hago el triangulito, lo dibujo, también me voy a dar cuenta que esa hipotenusa, ¿ya? Entonces, para este caso, en el ejemplo, simplemente como para introducirlos a que tienen que ser vectores unitarios. ¿Ok? Entonces, ¿cómo continúa esto? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que calcular el gradiente de f x, y. Bien, entonces calculemos el gradiente. ¿Cómo me queda el gradiente? Veamos. Entonces, la función la tengo acá arriba. Vamos a subir un poco. Ya, la función derivada. Entonces, la derivada primero con respecto a x. ¿Ok? Con respecto a x. Quedaría entonces el y cuadrado se mantiene como constante, l a la x y z, acá sería f, y, z, y arriba igual, se había olvidado el z. Ya, se mantiene el y cuadrado como constante, el x y z se mantienen, multiplico por el x y z derivado, eso sería simplemente x derivado, que sería 1, entonces me quedaría por y z, así que voy a anotarlo acá, quedaría y al cubo por z. Bien, ya tenía los problemas con la grabación, pero ya he vuelto. Entonces estábamos calculando el gradiente de f de x, y, z. Perfecto, entonces calculemos. Con respecto a x, acá,
Esa es la función. Mantengo el i cuadrado constante, lxz, lo mantengo, lo multiplico por x y z derivado con respecto a x, y eso me queda entonces y z, es decir, k y q z, para dejarlo ordenado. Ya, bien, ahora vamos con respecto a un poquito con respecto a y acá hay algo importante, y es que tenemos y cuadrado x y z. Entonces tengo que usar regla de la cadena típica de una variable, ¿ok? La típica, es decir, hacer y cuadrado, bajar el 2 y mantengo la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada, es decir, x y z derivado con respecto a y, o sea, xz. Perfecto. Entonces me queda acá 2y x y z más y cuadrado x, z, x y z. ¿Ok? Borrar. Ya. Continuemos. Entonces. Ahora con z. Entonces veamos la función de nuevo. Mantengo el i cuadrado, x y z. Multiplico. Entonces va a quedar x y q. Listo. Ahí estamos listos. Ok. Ahora, para hacer la derivada direccional por fórmula, básicamente es la derivada en la dirección, que nuestra dirección fue el vector a, nuestra dirección es este vector de acá, el vector u. La dirección del vector u por el gradiente de la función en el punto A. ¿Ya? Y esto acá va un producto punto. ¿Por qué? Porque tengo un vector por otro vector. ¿Y cómo es el producto punto? Por si no lo recuerdan, voy a poner aquí si creo. Y acá x y z. ¿Cómo es el producto punto? Simplemente es multiplicar componente por componente y sumar. Entonces sería a por x más b por y más c por z. Eso es el producto punto, ¿ok? Bien, entonces hagamos eso mismo. ¿Cómo me va a quedar esto? Me va a quedar la dirección, que es, como ya dije, unitaria, así que 1 sobre 13, acá 3, 4, 12, ok, por producto punto, esto se mantiene afuera, este 1 sobre 13 va a estar afuera, por este vector evaluado en este caso va a ser el 0, 1, menos 1. Entonces evaluemos primero. Voy a bajar esto un poco y evaluemos. Y ahora evaluemos acá. Entonces, el 0, 1, menos 1 va a ser y el q es 1, z es menos 1, a la x es 0, así que esto va a ser a la 0 por 1 por menos 1, que eso simplemente a la 0 es 1, así que por 1. Así que esto simplemente y llanamente me queda menos 1. ¿Ya?
el otro, ¿cómo me queda? Me queda 2 por 1 por e a la 0, nuevamente 0 por 1 por menos 1, así que simplemente 1, 2 por 1, así que acá me queda 2, más acá 1 cuadrado, 0, menos 1, y bueno, ya aquí da igual porque va a ser, está multiplicándose por 0, así que esto es 0, así que simplemente me queda 2, así que menos 1, 2, y el último es 1 al cubo, perdón, 0, 0, tengo un x ahí, 0, así que todo esto de acá es 0, así que 0, ya, perfecto, entonces este vector va a ser el que voy a multiplicar acá, menos 1, 2, 0, ¿y cuánto me queda entonces? Hago lo mismo, otro punto, 1 sobre 13 por 3 por menos 1, 3 por menos 1 es menos 3, más 2 por 4 es 8, y 12 por 0 es 0. Así que acá me queda 5 sobre 13. Y eso de ahí es por cada paso unitario. Con paso unitario me refiero a moverse 1 en esa dirección, en esta dirección, en 3,4,12, moverse 1 en esa dirección, la razón de cambio va a ser 5 sobre 13 unidades. ¿Ok? 5 sobre 13 unidades. Esa es la razón de cambio. Bien. Y hagamos otro más de este mismo caso. Si tengo acá, tengo este. Acá tengo otro que es así. Derivada de dirección por encima. Desde de acá arriba. Ya tengo la siguiente función. F de x, y, z es igual a x seno de y, z. ¿Okay? Calculemos el gradiente de esta función. Y esto es una derivada direccional. En el punto A es 1,3,0 y la dirección, la dirección es, me lo entregan así. Aquí tengo menos z. Y esto es lo mismo que lo que acompaña al componente x, que es 1, lo que acompaña al componente y, que es 2, lo que acompaña al componente z, que es menos 1. ¿Ya? Z. Ok, entonces esos son los datitos que me dan. Derivamos, hagamos el gradiente de f, x, y, z. Entonces la derivada con respecto a x simple y llanamente es seno de y, z. Perfecto. La derivada de la función con respecto a y, tengo el x, la derivada de seno es coseno de iz por lo de adentro derivado, o sea, iz derivado, o sea, simple y llanamente z. Así que está aquí xz. Perfecto. Y ahora nos faltaría la última, que sería la derivada de la función con respecto a z, o sea, x lo mantengo, y ya, bueno, asumiendo lo que hice antes, esto hace que va a ser xy y z. Ok, perfecto. Estamos. Bien. Evaluemos en el punto, aprovechamos directamente. Evaluemos en el punto 1,3,0. Entonces, esto en el punto 1,3,0 es lo mismo que 3 por 0, 0,
así que sería seno de 0, que es 0. ¿Sí? Acá sería x por z, que va a ser 0, así que esto simplemente va a ser 0. Y el último sería 1, esto sería 3 coseno de 3 por 0, o sea, coseno de 0, que coseno de 0 es 1, así que me quedaría 1 por 3 por coseno de 0, que eso es 1, o sea, 3. Ya, está evaluado, ya evaluamos. Ahora apliquemos lo que hicimos acá, hacer esto de acá. Lo voy a copiar, lo voy a pegar acá abajo. Pero antes, hay que verificar que el vector en la dirección que nos vamos a ir, o sea, el vector u, sea unitario. Entonces revisemos que este vector sea unitario. Entonces calculemos, veamos si la norma de u efectivamente da 1. Entonces va a ser 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, todo eso raíz. Y esto va a ser igual a 1 más 4 más 1 raíz, es decir, raíz de 6. O sea que este vector no es unitario. Ok, para que sea unitario, tuvo que haberme dado 1 acá. ¿Ya? Entonces, como no es unitario, vamos a volverlo un vector unitario. Entonces, para que sea un vector unitario, tenemos que hacer la norma de u, el vector por, tomémoslo así, 1 sobre la norma de u por el vector. O sea, 1 sobre raíz de 6 por 1, 2, menos 1. ¿Ya? Y ese es el vector unitario. Entonces nos venimos para acá y ahora sí podemos, con todos los ingredientes, podemos aplicar nuestra receta y me queda 1, 2, menos 1, producto punto con este vector de acá que es 0, 0, 3. Entonces 0, 0, 3. Y esto me queda entonces 1 sobre raíz de 6. Me queda 1 por 0, 0. No sé por qué puse esto, si quería unos paréntesis. 1 por 0, 0. 0 más 2 por 0, 0. Menos, porque sería más, pero con el menos de acá, menos. 1 por 3, 3. Ya, entonces todo me queda como 3 sobre